Se mantiene el silencio desde la Delegación Presidencial Regional y Ceremis a 4 días de haber sido difundido el informe emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación a la crisis socioambiental que se vive en Antofagasta tras el cierre del ex vertedero municipal. De conjunto, la entidad indica que hay una serie de vulneraciones a los derechos humanos de más de 40.000 personas que viven en el sector norte de la comuna, vulneraciones permitidas por el Estado de Chile y sus autoridades estatales. Desde ese diagnóstico, el instituto sugiere una serie de recomendaciones básicas y urgentes que hasta la actualidad aún no se llevan adelante. Se levantaron una serie de antecedentes de tipo legal, en su efecto, aquellas vulneraciones a derechos humanos que este instituto considera que se están actualmente vulnerando, entre ellos el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, derecho a educación, derecho a la propiedad, derecho a la vida, derecho a la salud, a la integridad física, al esparcimiento, entre otros, y consideramos también prudente, de acuerdo a las conclusiones que este mismo instituto ha señalado, propuestas. Un problema de Estado que salpica a sus distintas entidades y que hoy mantiene a miles de personas padeciendo las consecuencias de vivir en un sector contaminado y plagado de gases tóxicos. En este informe se hace un análisis respecto de cómo el Estado, a través del municipio, a través de la delegación presidencial, a través de las distintas disciplinas o seremías, no ha actuado con la prontitud y con la prolijidad que se requiere para enfrentar esta situación. Respecto del cierre perimetral, respecto de programas de limpieza, respecto de mayor fiscalización y denuncia al Ministerio Público por parte del municipio. Se requiere que en menos de un año se presente ya ese cierre y se presente un plan de remediación. Se requiere también de los distintos servicios, está la Seremía de Salud, está la Seremía de Bienes Nacionales, está la Seremía de Medio Ambiente, que también tienen que ejecutar en menos de un año acciones concretas para resguardar la seguridad del sector. Conflicto que se ha caracterizado por una falta de articulación entre autoridades locales, un punto que también es abordado en el informe. El Instituto Nacional de Derechos Humanos fue muy claro en indicar que el Estado no ha dado respuesta a la problemática histórica, dramática y vergonzosa de quemas ilegales en el sector norte de Antofagasta. En cada una de las instancias en las que he participado, he manifestado que el camino a seguir es el de la unidad, el del trabajo en equipo y una buena planificación construida entre todos los organismos públicos que tienen competencia en esta materia. Es más, en el documento el instituto es claro en mostrar el sentir de las y los vecinos al indicar que estos consideran que existe un abandono por parte del Estado. Para el instituto, efectivamente, el Estado y sus autoridades estatales no han dado cumplimiento a cabalidad de sus obligaciones en cuanto a garantizar los derechos humanos de las personas. Al contrario, en todo el informe se señalan una serie de vulneraciones a la población en materia de salud, vivienda, educación, medio ambiente, entre otros aspectos. Y que pese a la existencia de recursos económicos, se advierte una ausencia de coordinación entre las autoridades estatales, ya sea por falta de voluntad política o de conocimientos técnicos. Críticas que ya habían sido expuestas por la directora de la entidad en su visita realizada en enero de este año, donde no solo dejó claro la responsabilidad del Estado en esta crisis, sino que también el literal peloteo que se ha generado entre autoridades locales, mientras la crisis socioambiental se mantiene. Hemos dado cuenta que hay una serie de derechos humanos que están siendo vulnerados y que el Estado tiene la obligación de garantizar cuando ha ratificado pactos internacionales que resguardan derechos de las personas. Eso tiene que ver con afectación al derecho a una vida digna, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad. Hemos visto que la verdad es que las autoridades aquí se pasan la pelota unos a otros y desligan sus responsabilidades. Sin embargo, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el obligado es el Estado y los organismos de gobierno. Una grave realidad que ubica a Antofagasta como un caso emblema en materia de maltratamiento de basura, sumado a lo que significa la construcción de viviendas sociales al lado de un basural. Esto es un emblema en materia de tratamiento de basuras y de residuos que se generan. Hay que buscar una forma que no dañe a las personas, y también de la construcción de viviendas sociales. No puede ser que las viviendas sociales se construyan. Entiendo que este es el terreno que Antofagasta tiene que crecer al norte, pero por la misma razón las autoridades tienen que generar aquí un proceso que permita que las personas que están viviendo en esta zona y las que van a vivir a futuro
vivan en condiciones dignas. Pero pese a que el informe es conocido desde el viernes 17 de marzo, autoridades como la delegada presidencial regional no han entregado ningún pronunciamiento político ni técnico sobre el contenido del documento hasta el momento. Esto considerando la responsabilidad política de un cargo que es designado directamente por el gobierno central y que es responsable de la coordinación de las Ceremis, entidades que no han aplicado una serie de medidas básicas en cuanto a la situación del ex vertedero municipal, las cuales también son señaladas en el informe. Diagnóstico y medidas urgentes que son conocidas mucho antes de la emisión del informe del INDH, pero que aún no se traducen en planes contundentes más allá de acciones básicas como la limpieza y remoción de escombros. Una realidad que podría perfectamente derivar en la solicitud colectiva de una medida cautelar contra el Estado de Chile, en organismos internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.